Bienvenidos a este ciclo de conversatorio en juicio por jurados populares en San Juan. Es una gran satisfacción recibirlos y poder compartir juntos este espacio de formación e intercambio que hemos pensado como una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del juicio por jurados en nuestro sistema de justicia y el rol central que ocupa la ciudadanía en él. El juicio por jurados constituye un paso trascendental hacia una justicia más democrática y participativa. No se trata solo de un cambio procesal, sino de un verdadero puente entre la sociedad y el poder judicial, que fortalece la legitimidad de las decisiones judiciales y acerca la administración de justicia a la comunidad. Agradecemos la presencia de la señora presidenta de la Corte de Justicia, doctora Adriana García Nieto, del señor ministro de la Corte de Justicia, doctor Daniel Olivares Yapur, de la doctora Analía Larrea, presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Juan, del doctor Franco Montes, presidente del Foro de Abogados, del doctor Sergio Ariel Martínez Camilla, rector de la Universidad de Congreso, del doctor José Luis López Cerviño, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuya, doctor Claudio Herrero, por Fiscalía de Estado, autoridades del Colegio de Magistrados, Foro de Abogados, Asociación de Abogados Penalistas, Universidad Católica de Cuyo, Universidad Nacional San Juan, Universidad de Congreso, de Fiscalía de Estado, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, alumnos de distintas universidades y público en general. Estos encuentros en la modalidad de conversatorio ha sido organizado por la Corte de Justicia de San Juan a través de la Escuela Judicial, con la participación del Ministerio Público de la Defensa, el Colegio de Magistrados, Foro de Abogados, Asociación de Abogados Penalistas, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, Universidad Nacional de San Juan, la Universidad de Congreso y Fiscalía de Estado, con el aval de Reflejar, Instituto de Capacitación Judicial de la JUFEJUS. A lo largo de las distintas jornadas tendremos el privilegio de escuchar a reconocidos magistrados y operadores judiciales de todo el país, entre ellos la doctora Emilia María Valle, el doctor Víctor del Río, la doctora Mariana Maldonado, el doctor Cristian Fabio, el doctor Jorge Fabricio Benesperi, el doctor Rubén Chaya, el doctor Alejandro Casio y el doctor José Valerio. Cada conversatorio abordará un aspecto central del juicio por jurados: una introducción general, la audiencia preliminar, la selección de jurados, la integración ciudadana, el rol de las partes y del juez técnico, la admisibilidad de la prueba, la deliberación y el veredicto, así como la jurisprudencia vinculada, culminando finalmente con un simulacro de juicio por jurados que permitirá vivenciar en la práctica este modelo de enjuiciamiento. Les damos nuevamente la bienvenida e invitamos a todos a participar con preguntas, reflexiones y aportes, convencidos de que este ciclo será un espacio para aprender colectivamente y seguir construyendo una justicia más abierta, participativa y cercana a la sociedad. Voy a ceder la palabra a la doctora Adriana García Nieto. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, doctor Daniel Guillén, por esta presentación y por este marco a este conversatorio. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes, eh, a quienes nos han acompañado desde el principio cuando hicimos este planteo, en primer lugar en la persona del doctor Daniel Olivares Yapur, agradecer a mis pares, cuando planteamos esta posibilidad de iniciar a hablar del Instituto de Juicio por Jurado, una institución que está en la normativa, que está en la legislación, pero que por diversas circunstancias no encontrábamos cuándo podría ser el momento propicio para poderla abordar
para ver si podíamos implementarla en San Juan. Y el planteo para este año fue en positivo, no era lo vamos a implementar o lo vamos a hacer, es por qué no nos sentamos y empezamos a discutir cuáles son las cuestiones que son necesarias para poderlo implementar, qué dudas tenemos, por qué creemos que sí, por qué creemos que no, qué de otras provincias resultó, qué no resultó. Como siempre en la provincia de San Juan, cuando hemos querido poder poner en lugar, en ejecución, aquellas políticas públicas que son cambios de paradigma, lo hemos hecho como solemos decir a la sanjuanina, que quiere decir escuchando todas las voces, evaluando, poniendo en valor lo que creemos que puede ser y que no puede ser, y juntos tomar la decisión de lo que nos parece más correcto. Esto no nos garantiza que no vamos a cometer errores, que no vamos a tener que hacer cambios, pero lo que sí nos garantiza es que todos podemos decir y que todos podemos poner qué es lo que nos pasa en este caso con juicios por jurado. Por eso, más allá de que el doctor Daniel Guillén nombró uno por uno, yo quiero agradecer profundamente, además, como dije recién, a mis pares por haber acompañado y apoyado esta iniciativa, a quienes nos acompañan en este conversatorio, porque ha requerido muchísimo trabajo. Por supuesto, descontado está quienes colaboran desde la Escuela Judicial y trabajan desde ahí. Pero quienes están coordinando este conversatorio, el doctor Daniel Guillén, el doctor Maximiliano Blechman, el Colegio de Magistrados en la persona de Analía Larrea, el Foro de Abogados en la persona de Franco Montes, la SAP, la Asociación de Abogados Penalistas, las universidades, que tanto la Universidad Congreso, Universidad Católica de Cuyo, Universidad Nacional de San Juan, en las personas de sus directores de carrera y decanos, es decir, Fiscalía de Estado, que también le pido al doctor Herrera que pueda transmitir también el saludo y el agradecimiento, el Ministerio Público de la Defensa, es decir, quienes son actores en el juicio por jurado que vamos a aprender, porque esto no es una capacitación y ahí vamos a hablar un ratito de eso, pero en lo que implica juicio por jurado, entendíamos que no solamente había que tener una variedad de temas y de abordajes, sino de miradas distintas. Mirarlo desde la defensa, desde los jueces, desde los fiscales, desde los litigantes. Es decir, porque todos vamos a tener que cambiar en caso que decidamos su implementación, la forma en que comprendíamos hasta ahora cómo se llevaba adelante un proceso penal. Y solo digo penal porque ya seguramente Emilia nos va a comentar cómo Chaco va en absoluta avanzada y ya van por juicios por jurados civiles. Ya cuando nosotros ya vamos atrás, vamos en la cola. Y qué mejor que contar con quienes integran la Junta Federal de Cortes para poder llevar adelante estos conversatorios. Así que el agradecimiento a reflejar. Pero arrancamos este conversatorio que, como dije recién, no es capacitación, es que nos planteen el tema y podamos preguntar y discutir. Y como siempre decimos, papel a un costado, tomar nota al mail, que después vamos a dar la dirección de mail para que puedan ir llevando y subiendo todos los aportes, todas las ideas, para que construyamos juntos esta implementación. Y como dije recién, y no quiero alargarme mucho más, el lujo de poder iniciar este conversatorio con quien preside la Junta Federal de Cortes, la doctora Emilia Valle, pero además que preside también el Tribunal Superior de Chaco, un especialista en juicio por jurados populares. Una persona que se desempeñó siempre en el fuero penal, que siempre estuvo desde este lado y que luchó por esa implementación de juicios por jurado, logró hacerlo en su provincia y hoy encabeza, junto al doctor Víctor Rivenchaco, pero encabeza a nivel país, quienes dan, quienes brindan su punto de vista, su ejecución y acompañan a las provincias que estamos empezando el camino. Por supuesto, además de todo eso, tengo el honor de que sea una amiga, además de todo eso. Pero Emilia, que si hay días en que demuestras su amistad, hoy es uno de esos. Así que gracias en lo personal, Emi, porque sé que con mucho esfuerzo estás aquí. Así que gracias de corazón. Pero le voy a presentar formalmente. Me han dado un currículum que, conociéndote, es absolutamente sintetizado.
Bueno, pero como dije recién, la doctora Emilia María Valles, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chaco, presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superior Tribunal de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidenta del Tribunal Electoral Provincial, directora y capacitadora del Centro de Estudios Judiciales, miembro honorario de la Academia Argentina de Ciencias Penales, docente titular de la Cátedra Clínica Jurídica de la Universidad del Chaco Austral, organizadora, disertante, conferencista, panelista, instaladora, remadora absoluta en todas las reformas y procesos penales, magistra en magistratura y función judicial, egresada a la Universidad Austral, no es menor que con medalla de oro y que su tesis haya sido obtenido el premio a la mejor tesis dogmática jurídica de su promoción Sí, y que el tema querida. de su tesis fue juicio por jurados. Así que para mí, un honor absoluto que quien arranque este conversatorio sea ella, Emilia Valle. Tiene la palabra, amiga querida. Buenas tardes a todos, a todas. Realmente estoy muy feliz, muy motivada de participar en esta actividad convocada por quien sí es mi amiga, presidenta de la Corte de San Juan, secretaria de la Junta Federal de Cortes que tengo el honor de presidir. Agradezco esta convocatoria, Adriana, Daniel, mi querido amigo también. Y la verdad es que estoy muy motivada por varias razones. En primer lugar, que San Juan, que es mi segunda casa, estaré la semana próxima presencialmente y me ofrezco a cualquier reunión o demás que quieran hacer. Eh, Me parece también una motivación muy importante quienes son coorganizadores de esta actividad, universidades, foro de profesionales, colegio de magistrados, asociación de abogados penalistas, Ministerio Público de la Defensa, universidades, Fiscalía de Estado, porque todos quienes coorganizan en realidad son actores protagónicos de cualquier reforma que uno pretenda o de implementación de cualquier instituto. Es muy saludable que se converse y se llegue a consensos cuando uno quiere que las cosas en realidad salgan bien. Por otro lado, San Juan efectivamente tiene en el capítulo sexto de su Código Procesal Penal este instituto, y entonces este conversatorio es como que puede llegar a ser un primer paso hacia una futura implementación que, por supuesto, como juradista de la primera hora, me emociona profundamente. Imagínense que es un instituto que ha sido vivido durante tanto tiempo, desde el rechazo, desde su no aceptación como una voz apagada y hasta ausente en la currícula de las universidades. Pero bueno, afortunadamente todo eso ha ido superándose y hoy la ola juradista ha ido avanzando sobre las provincias argentinas, ya son 12 las que efectivamente lo tienen. Y dice Valerie Hans, que es una profesora estadounidense que es la mayor estudiosa de juicio por jurado en el mundo, que el éxito del juicio por jurado en un país como Argentina, de tradición inquisitorial, ella dice se debe a la adopción del modelo clásico de las notas que caracterizan a un modelo clásico, que además las cortes que tenemos a cargo o tribunales, la casación, hemos ido manteniendo esas notas. Por supuesto que sabemos que la primera provincia que implementa juicio por jurado y tiene ese mérito es Córdoba, pero Córdoba con un modelo escabinado de jueces profesionales y jueces populares, aunque hay una acordada que un poco lo ayornó al modelo clásico y ya los jueces técnicos no ingresan a la deliberación y hay una suerte de audiencia de selección. Pero lo cierto es que todas las demás provincias, la primera fue Neuquén, en instaurar un modelo clásico. Y cuando uno dice mantener las notas clásicas es, después voy a hablar de las notas clásicas, pero por ejemplo, ¿por qué decimos las cortes revisoras lo han mantenido? Dice Valerie Hans. Porque una característica del modelo clásico es la irrecurribilidad del fallo del fallo absolutorio. Es irrecurrible. Entonces,
La Corte bonaerense mantuvo en Bray Paredes, ratificó la constitucionalidad de este artículo. Lo mismo lo hizo la provincia del Chaco en el caso Rodríguez, ¿no? A esto se refiere las notas que hacen a la esencia de un modelo clásico que, como les decía, Neuquén fue la primera provincia, después siguió Mendoza, Chaco, etc. En realidad yo pienso que además hay dos cuestiones fundamentales que han incidido en el éxito del juicio por jurado en nuestro país. En primer lugar, que en los últimos años se han promovido políticas tendientes a transformar la justicia, a transparentar su administración, a recuperar la credibilidad en el sistema penal, para poder dar mejores respuestas a una ciudadanía que legítimamente espera mucho de su poder judicial. Y por otro lado, el paso del sistema inquisitivo al acusatorio, previo paso, ¿no? Por el mixto, que significó cumplir una manda constitucional. Y no hay un sistema acusatorio adversarial real si no culmina con juicio por jurado, porque tanto el acusatorio como el juicio por jurado son garantías de primer orden. Entonces, nosotros justamente hablamos de esto de pasar al sistema acusatorio. San Juan lo tiene del 1 de marzo al 21, si mal no recuerdo, creo que es así. Eh, bueno, nosotros, si miramos nuestra Constitución desde el preámbulo, desde esos propósitos para organizar nuestro país, ya advertimos esta manda constitucional de ir al sistema acusatorio. Desde los propósitos que rescato fundamentalmente, afianzar la justicia y asegurar los beneficios de la libertad, siendo esta segunda, nos enseñaba Mayer, condicionante de la primera, porque la justicia no se afiancia a cualquier costo ni a cualquier precio. Vázquez Rossi decía, la correlación de ambos propósitos nos están indicando ir a un sistema de enjuiciamiento penal compatible con la Constitución o mínimamente compatible con la ideología constitucional. Sin embargo, los argentinos tardamos más de un siglo en darnos cuenta que el preámbulo es operativo y el articulado pertinente también. Entonces, más allá de aquel proyecto que fracasa de 1871 de Florentino González y Vitorino de la Plaza, que establecían una etapa de publicidad y celeridad y tomaban en serio el mandato del 102 en cuanto a terminar los juicios criminales con jurados, los argentinos entendimos que todo estaba en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es una piedra basal, angular de nuestro sistema, pero más referido a garantías penales y procesales. Y el 102 se tomó como que era una excentricidad de los constituyentes de la época, practicable en nuestro país por diversas razones. El país entendió eso y las provincias que conservaban la autonomía no delegada pensaron nos podemos dar el sistema procesal que querramos. Entonces, ¿qué nos pasó? Tuvimos la etapa del proceso penal marcadamente inquisitivo. Esto lo hago como una pequeña digresión porque es necesario para comenzar a juicio por jurado hacer este pequeño raconto, ¿no? Tuvimos la etapa del proceso penal marcadamente inquisitivo que comienza con aquel Código de Procedimiento Federal de 1888, que sigue el torso ideológico del proyecto Obarrio. Nos hablaba de un procedimiento escrito, sin inmediación, con un juez superpoderoso que concentraba en sí las funciones de juzgar, de acusar, producía, controlaba, valoraba la prueba conforme el régimen de prueba tasada. Y yo le digo que es muy útil en esto para analizar qué es lo que nos pasó, lo que dice la Corte en el precedente Casal, porque Casal, lo sabemos todos, fue un precedente, un hito en materia recursiva, diciéndonos a quienes tenemos a cargo la casación que agotáramos el máximo esfuerzo revisor. La teoría de la máxima capacidad de rendimiento alemana, que ahí la Corte abandona sus precedentes Jáuregui y Giroldi, y nos manda en cuanto a recursos,
Pero también ese precedente, y en lo que aquí nos importa, lo que nos dice es a las provincias que no habían ido, vayan al modelo acusatorio. Y según Alejandro Casio y Cristian Pena, leen ese precedente como que también dice, vayan al juicio por jurados. Lo cierto es que la Corte dice en ese precedente que lo que nos pasó a los argentinos es que no seguimos, no solo no seguimos el modelo napoleónico francés, sino que seguimos el inquisitivo de la restauración borbónica y que hasta buena parte del siglo pasado y en lo federal hasta fines de ese siglo, no tuvimos un modelo de enjuiciamiento propio de un poder judicial horizontalmente organizado con control de constitucionalidad que hace a los estados constitucionales de derecho, pero tampoco tuvimos el que es propio de los poderes judiciales organizados corporativamente sin control de constitucionalidad propio de los estados legales de derecho. Luego pasamos al sistema procesal mixto, que ustedes también tuvieron con anterioridad al 21. En Chaco tenemos acusatorio desde el año 2004, que fuimos los únicos en la región NEA hasta que hace unos años se sumó Corrientes, ya con un código de procedimientos, como pasa con el de San Juan, con el del Código de Procedimiento Federal, que ya son de avanzada aún porque tienen un montón de cuestiones a las que después me voy a referir como que son relevantes en un código tan moderno. En la época del proceso mixto, y a ver, ¿quiénes lo pasamos? En mi caso fui empleada, secretaria, defensora, fiscal, jueza de instrucción en la época del proceso mixto, jueza de garantía, camarista criminal y ahora en la sala penal en el sistema acusatorio. Y nosotros sabíamos que fue una gran ventaja. Empezó Córdoba en el año 40, no, yo ahí no estaba, Chaco en el 71, pero en realidad cobraba vigencia el principio adversarial porque teníamos un debate oral, público, contradictorio. Pero los que transitamos ambos sistemas somos conscientes que en el mixto o inquisitivo atemperado en realidad, la investigación era larga, engorrosa, no era preparatoria, conspiraba contra el plazo razonable en los términos de Matei Kipperman de la Corte o Bulacio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en realidad se hacía todo y después en el debate se introducía todo por escrito. O sea, la oralidad era una falsa oralidad en realidad. Y quienes éramos defensores preparábamos todo en la etapa de instrucción, porque sabíamos que al llegar al debate, la suerte del imputado ya estaba echada. Pero bueno, afortunadamente hemos avanzado y muchas provincias ya tenemos, por supuesto, el sistema acusatorio. Yo decía que los códigos más modernos, San Juan, Corrientes, tienen muchas ventajas, ya superan, porque los anteriores, como el nuestro o como el de Córdoba, que son muy, muy similares, por ejemplo, en San Juan es el juez de control de garantías quien priva de libertad a pedido de las partes. En Córdoba, en Chaco, lo hace el fiscal de investigaciones. Todo se resuelve, absolutamente todo, en audiencias orales. Hay juicio abreviado, parcial y pleno. El pedido de acusación absolutorio obliga al juez, sea delitos criminales, sean delitos correccionales, no se puede superar la pena pedida por el fiscal. O sea, hay un montón a mí me parece muy acertado que el tribunal sea colegiado si hay penas mayores a 10 años, ¿no? O sea que han ido avanzando. ¿Cuáles son estas características previo a entrar al jurado como para poder distinguir algunas cuestiones cuando estemos en el jurado? Recordar, primero, fundamental la separación de las funciones de juzgar y acusar, porque la acumulación de funciones viola el debido proceso, pero esencialmente lo que viola es la garantía de imparcialidad. Nosotros sabemos que tanto los tratados internacionales, sea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica, nos hablan de un juez imparcial e independiente, que si bien independencia e imparcialidad tienen contenido diferente,
No puede faltar ninguna para que nosotros hablemos de un debido proceso. La independencia entendida conforme Hauchen como esa atribución soberana de resolver los casos sometidos a nuestra decisión con autonomía de criterio. Una independencia que es externa en relación a los medios, a la parte política, a cualquier tipo de influencia externa, pero también es interna. Nosotros revisamos las decisiones de nuestros jueces si llegan por vías recursivas, pero de ninguna manera podemos darle ningún tipo de instrucción. Cuando hablamos de imparcialidad, hablamos como la ausencia de prejuicios en relación a personas o partes sobre las cuales tengo que decidir. Una imparcialidad que es objetiva, el temor de parcialidad que no cuestiona la honorabilidad del juez, sino que el justiciable abriga ese temor de parcialidad por actuaciones anteriores en el proceso, y la subjetiva que se presume, ¿no? La objetiva está tan bien descrita en los casos Llerena y Dicier Fraticelli de la Corte. Otro eje fundamental de un acusatorio es el principio de congruencia. ¿Qué hace a la inviolabilidad de la defensa en juicio? Porque yo no puedo defenderme si no sé un ataque preciso en circunstancias de lugar, tiempo y modo. Entonces esa identidad fáctica debe darse desde la declaración de imputado, la pieza acusatoria y la sentencia, sea condenatoria o sea absolutoria, nos dice Hauchen, por la aplicación del principio del non bis in idem. Por supuesto, las limitaciones, otro eje fundamental, las limitaciones al pronunciamiento condenatorio, que le decía, los códigos más modernos ya lo dicen expresamente. Ustedes recordarán que en el año 89 la Corte sorprendió al mundo jurídico cuando dicta Tarifeño y dice, sin acusación no hay sentencia condenatoria válida posible porque las formas sustanciales del juicio son acusación, defensa, prueba y sentencia. Entonces, luego, por supuesto que la Corte siguió García Catonar y tuvo esa pequeña vuelta de rosca en Marsilese y vuelve a la buena doctrina en Mostacho. También esto de no superar la pena pedida por el fiscal, que nosotros no lo tenemos expreso en el código, pero lo hemos resuelto así en sala penal. Ustedes ya directamente este eje lo tienen absolutamente consagrado en el código. Otro eje fundamental sería la intervención de la víctima, que es un sujeto de derecho fundamental, tanto como el imputado, que tiene una playa de derechos y facultades, y mucho más aún si se constituye en querellante particular. El derecho a la libertad durante el proceso, fundamental, no podemos imponer medidas cautelares, privativas de libertad sin tener, esto lo ha ratificado la Corte Interamericana no hace mucho en Jenkins, Romero Ferri, Hernández, y decía, para que no sea arbitraria una medida privativa de libertad durante el proceso, claramente esto es consecuencia del principio de inocencia, debemos tener primero la probabilidad de comisión del hecho y de que esa persona sea la autora, que esté cumplido el test de proporcionalidad. Esto es que la finalidad de la medida sea legítima, es decir, que sea para evitar el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, que sea idónea para conjurar el peligro, que sea proporcional al sacrificio que implica privarse de libertad, que sea necesaria, que no haya otra que pueda sustituirla y por supuesto una decisión motivada. Bueno, este repaso así a grandes rasgos para entrar al juicio por jurados, porque hablábamos de que hemos cumplido con el mandato constitucional que nos impone tener un modelo de enjuiciamiento de corte acusatorio adversarial. El juicio por jurados está 3 veces nombrado en la Constitución. ¿Y en qué lugares? Si ustedes miran, declaraciones, derechos y garantía en el 24. Facultades del Congreso 75, inciso 2. En el 118, los procesos criminales terminarán por jurados. Entonces, cuando nosotros recordamos esto que yo decía, uno de los éxitos, esto de recuperar la credibilidad en el sistema judicial, Binder dice que la sociedad, la ciudadanía nos sigue pidiendo que cumplamos 3 demandas básicas: certeza, protagonismo y protección. Y son las notas del jurado las que le dan respuesta a la ciudadanía. ¿Y de qué notas hablo?
Hablo de la imparcialidad. ¿Qué más imparcial que 12 personas que son sorteadas aleatoriamente para intervenir, seguramente por única vez en su vida, en la administración de justicia? Control social, que significa el juicio por jurado, que directamente impacta, y esto es a partir de estudios empíricos también, en el control social impacta en la calidad de la investigación, en la calidad del litigio y en la calidad de la decisión judicial. La otra nota del jurado, la proximidad entre representante y representado, entre el pueblo y quienes administran justicia. La democratización, que es la nota por excelencia del juzgado. Decía Binder, con acierto también, ¿por qué nos tenemos que preguntar, por qué tenemos que ser juzgados por jurados populares que son los jueces naturales de la Constitución? La pregunta debería ser inversa. ¿Por qué tenemos que ser juzgados exclusivamente por un cuerpo cerrado de profesionales cuya única misión es juzgar? Y acá está el quid de la cuestión, la palabra exclusivamente, porque hay una interpretación equivocada en cuanto a que hay un desplazamiento del juez técnico. No, señores, el juicio por jurados es una tarea de cooperación entre el juez técnico y el jurado popular. El juez técnico sigue presidiendo el juicio, controlando la regularidad del juicio, decide la admisibilidad de prueba que va al juicio frente al jurado popular, orienta al jurado con las instrucciones iniciales, la interpretación del derecho en las instrucciones finales. Un veredicto de culpabilidad, luego en una audiencia de cesura con las partes, será quien impone la pena. Siempre es una tarea de cooperación, que el juez técnico tiene un rol importante, que es responsable de lo mal hecho. Hasta allí. Entonces la pregunta es, ¿queremos tener un juicio penal de la máxima calidad posible? Y la máxima calidad la da esa combinación de juez técnico, jurado popular y formas procesales específicas que son las garantías. Miren, en el Chaco llevamos hecho 81 juicios por jurados. Sinceramente les digo, pero de corazón y no con alma juradista, porque en realidad el juradista converso, el que antes no lo era, termina siendo mucho más defensor que el juradista de este sistema. Por eso les digo, nosotros, el éxito fue total y yo no hablo de resultados absolutorio o condenatorio. Hablo de tres cuestiones fundamentales. Primero, la aceptación de los fallos por parte de la ciudadanía. Hemos tenido absoluciones en delitos contra la integridad sexual que sinceramente si lo hubiera hecho un juez técnico, creo que hubiéramos tenido manifestaciones de todo tipo. Y la verdad es que la ciudadanía acepta el fallo del jurado popular. En segundo lugar, nos ha sorprendido la responsabilidad y el sentido común de los jurados populares. En tercer lugar, ustedes saben que hay encuestas anónimas, porque siempre se mantiene el anonimato de quienes actuaron como jurados populares, de quienes han participado, que dicen dos cosas: que confían más en la justicia y que quieren volver a participar. Nosotros en la oficina del jurado hemos recibido los WhatsApp diciendo: ¿cuándo me podría tocar de nuevo? Entonces, en esta meta también hay que tener en cuenta fundamentalmente dos precedentes. El precedente BRP versus Nicaragua de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ratificó la validez convencional del jurado en su modelo clásico y determinó los estándares básicos que todo modelo debe tener para hacer un debido proceso convencional. Y recuerden, en su definición, también dice la Corte que el juicio por jurado fue concebido como una forma de devolver a la ciudadanía la confianza en el sistema judicial mediante ese acercamiento del pueblo a la impartición de justicia que interviene en delitos tan sensibles al orden público.
Entonces, nosotros miramos cuáles son esos estándares. Antes de olvidarme, les voy a decir que el otro precedente fundamental es el Canale, que lo provoca Neuquén, en definitiva, con un caso que llega a la Corte Suprema, donde la Corte ratifica la facultad que tenemos las provincias de reglamentar el juicio por jurados y dice que es constitucional el veredicto motivado del jurado. Ahora bien, ¿cuáles son estas notas? Por un lado, lo que les decía, digamos los estándares que estableció la Corte Interamericana y que las leyes argentinas, las leyes provinciales, vienen teniéndolas prácticamente en su totalidad. Quizás por ahí no lo del veredicto unánime, que también la Corte lo recomienda, pero bueno, de eso hablaremos después. Primero, un estándar. Un jurado de 12 personas, como decíamos hoy, que son los encargados de adjudicar los hechos, decir si es el autor y calificar, ¿no es cierto? Jurado que las leyes provinciales argentinas lo han construido con paridad de género, mitad hombres, mitad mujeres, ¿no es cierto? Con alguna diferencia en alguna cuestión, algunas leyes provinciales. La audiencia preliminar preparatoria del juicio. En realidad esta audiencia, señalaba Binder, tiene varias denominaciones. Por ahí se dice la audiencia previa al juicio, audiencia preparatoria, audiencia de causa probable, control de la acusación. La audiencia es imprescindible para llegar a un juicio ágil y limpio. Ustedes no se olviden que se acabó el tiempo de la improvisación. Cuando íbamos a los debates a ver qué podíamos pescar, qué saltaba, acá las partes, para llegar a esta audiencia, que es una audiencia multipropósito, ya les voy a explicar por qué, seguramente muchas cosas estoy diciendo y ustedes las saben, pero bueno, es el tema que me impuso Adriana. En realidad, para llegar a ese juicio, las partes tienen que preocuparse de tener desde el primer momento una teoría del caso. La teoría del caso involucra proposiciones fácticas, evidencia y una teoría jurídica. A esa misma audiencia ya no hay que llegar improvisando, porque también es una audiencia donde, por empezar, multipropósito, porque en esa audiencia podemos terminar con un juicio abreviado, podemos terminar con un sobreseimiento, puede haber excepciones, planteos, pero de avanzar y no existir esto, nosotros tendremos que descubrir el fiscal sus pruebas, obviamente su teoría del caso, las pruebas, la defensa también, testearlas. Es decir, hay toda una preparación, esta audiencia que está presidida por dos ejes, ¿no? La oralidad, evitemos la falsa oralidad, eso de que me remito a la constancia del expediente, no, olvídate, ya no va. Estamos en una buena fe de las partes, porque mostramos las cartas. Y en esta audiencia tiene dos objetivos. Fíjense lo importante que es. Determinar el eje de la controversia. Nosotros íbamos a los debates y en general no teníamos esta preparación. Nosotros tenemos que determinar qué tenemos controvertido, qué es lo que estamos discutiendo. Porque en realidad, fíjense, un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. ¿Qué discute la defensa? La autoría. Entonces, ¿para qué llevamos a un juicio la autopsia, la pericia del arma? Si es conocido que en ese lugar sucedieron los hechos, que el muerto fue fulano de tal, que la causa de la muerte fueron los disparos de arma de fuego. Entonces, todo eso formará parte de convenciones probatorias, de estipulaciones probatorias, que después el juez, cuando da las instrucciones iniciales, una vez que llega al juicio, dice, señores, esto no es materia de discusión. Ya le explican las instrucciones iniciales. Estas son las convenciones probatorias. Entonces, eso ya quedaría. Entonces, ¿qué estoy hablando? Determinar el eje de la controversia. ¿Qué tengo controvertido? La autoría, no todo lo demás. Entonces, las pruebas que tengo que admitir tienen que tener relevancia con ese eje. Lo otro justamente es el control de la prueba. Y acá ustedes van viendo la importancia que tiene el juez técnico y la
responsabilidad. Porque el juez técnico tiene el control de admisibilidad de la prueba. Por eso es que también yo le tengo que mostrar qué teoría del caso tengo ya en la audiencia preliminar, no solo la fiscalía. La defensa por ahí puede no, pero si tiene una defensa activa, como decir, sí, pero mató en legítima defensa, tiene que mostrar las cartas. ¿Para qué? Para que el juez le admita o no las pruebas. Si no, ¿de qué se basaría, en qué se basaría el juez para saber? Por eso hablamos de discovery, descubrimos la teoría del caso, las pruebas. Pero bueno, en el control de admisibilidad de la prueba, fíjense el papel del juez técnico. Primero, la legalidad, hace un doble control, legalidad y el test que se llama de RCP. La legalidad significa sacar de juego las pruebas obtenidas en violación a garantías constitucionales. Responsable el juez técnico que ingrese al jurado una prueba que no es constitucional. Y en la teoría de RCP, el test de RCP, significa relevancia, confiabilidad y perjuicio indebido. Todo esto lo van a ver cuando desarrollen la parte de audiencia preliminar, pero yo les tengo que destacar lo importante que son las distintas audiencias. Esta audiencia es una audiencia multipropósito, pero además no es que tenga que ser una sola. De hecho, pueden ser varias y es saludable que lo sea. Este es de RCP. Entonces estamos dijimos, volvamos. ¿Cuál es el objetivo de esta audiencia? Determinar el eje de la controversia que tengo controvertido en el ejemplo de la autoría y en segundo lugar el control de admisibilidad de prueba. Legalidad por un lado, si es válida o no, y por el otro lado lo que tiene que ver con relevancia, confiabilidad y perjuicio indebido. La relevancia es si mi prueba es pertinente y relacionada a lo que tengo controvertido. Porque si no tiene relación, o por ejemplo, si es un hecho aceptado en la convención probatoria o es un hecho notorio, superabundante, lo excluyo. Esta es la responsabilidad del juez. Y cuando hablo de confiabilidad, yo hablo no del contenido del mensaje, sino del mensajero. No me voy a ir a ejemplos obvios como usar espiritismo o bola de cristal. Pero fíjense que muchas veces usamos pruebas que son de baja calidad de información. O sea, traemos un testigo que es experto en otra cosa y no con esto que tiene que ver. Esos testigos de oídas, de rumores, los agentes policiales que dicen que en la investigación personas que no identificamos por seguridad, pero que nos dijeron que el autor podría ser, eso no va en el juicio por jurado, no va en un juicio de calidad. Le voy a decir lo que es el perjuicio indebido y entonces voy a volver a un ejemplo práctico que relaciona esto del test de RCP en las tres partes. El perjuicio indebido tiene que ver con esto de que si la prueba va a desorientar, va a confundir al jurado o va a atacar su parte emocional y es mayor el perjuicio indebido que el peso probatorio de la prueba, entonces no hay que admitirla. Ahora, si el peso probatorio es mayor que el perjuicio, bueno, claramente deberá admitirse. Pero fíjense, nosotros, acá un juez de Buenos Aires, que tenía justamente, le habían ofrecido como prueba las testimoniales policiales, eh, porque también está la testimonial, uno puede aceptar un bloque de información y la otra parte no, de parte del juez, o a veces la fiscalía le conviene una parte de la información de ese testigo y le otro bloque de información a la defensa. Pero fíjense lo que él dijo. En cuanto al control de confiabilidad de la prueba, el testigo de oídas o de rumor introduce en definitiva lo que dijo un tercero que no está presente en el juicio donde los hechos realmente son debatidos. Entonces, ese testigo que no está presente no puede ser contrainterrogado.
no puede haber contraexamen. Entonces, ¿cómo establezco yo la credibilidad? Porque la audiencia preliminar es la admisibilidad de la prueba que va al juicio, la prueba que tiene que ser de calidad. Entonces, allá se valora el peso probatorio, pero acá veo la relevancia, la confiabilidad del perjuicio indebido. Y él dice, declaraciones sobre meros rumores, donde los policías aportan información brindada por una persona que supuestamente conoce los hechos, pero que ellos no pudieron identificar, no alcanza el estándar mínimo de confiabilidad de la prueba como para que el jurado la pueda considerar seriamente. Pero fíjense lo que agrega, además de decir que no es confiable esa parte de la información. Dice, el control potencial de generar perjuicios indebidos, porque solo logrará confundir o desorientar al jurado. Entonces, él concluye en esto. Yo habré de admitir los testimonios de los policías, a excepción de aquella información aportada por la fuente no identificada en torno a la persona que participó en calidad de autor. Y le hace saber al fiscal que él no va a poder interrogar sobre ese punto a los funcionarios policiales. Y por otro lado, fíjense también, hablando del perjuicio indebido, le rechaza unas fotografías del cadáver, porque eso solo podía influenciar sobre los jurados, pero de ninguna manera con la subjetividad. Podrían provocar una subjetividad que no tenía nada que ver en relación a lo que se quería probar, entonces rechazó también esa cuestión. Ustedes van a ir viendo, cuando vayan viendo todas estas charlas, que el juicio por jurado es un sistema absolutamente ordenado, pero que nos exige como litigantes y como jueces técnicos una preparación tremenda, porque acá todo se litiga. Se litiga la admisibilidad de la prueba en la preliminar, se litiga la conformación del jurado en la audiencia de selección de jurado o de voir dire, se litiga en el juicio la producción de la prueba, se litigan las instrucciones, que además después son base para los recursos en caso de condena. Y eventualmente también se va a litigar en la audiencia de cesura la imposición de pena. Y yo les decía, esta es una audiencia multipropósito porque en realidad, como les decía, puede ser el filtro que termine con un abreviado. De hecho, hay un gran porcentaje que van a juicio por jurado. Una vez Marina Marmolejo, una jueza estadounidense, y yo le decía, va a haber muchos abreviados. Y sí, me dijo, sí, es natural que los haya. Habrá un 85, habrá un 90%, pero vos vas a tener que el resto son los juicios realmente de calidad. Los que deben ir a juicio van a ir a ese juicio de calidad. Y después tenemos también, yo les decía también que en esa audiencia, ustedes también lo consignan, se puede plantear la unión o separación de juicios. Esto no tiene que ver con la conexión subjetiva, el mismo imputado cometió dos o tres hechos. Hay que ver la importancia de la concurrencia también. Por ejemplo, acá nosotros tuvimos un caso de un fotógrafo muy joven que para robarle la moto, dos jóvenes le propinaron disparos, eh, ocasionó el deceso del periodista, todo para robarle la moto. Minutos antes, estas mismas personas habían con el mismo arma saqueado un kiosco donde había cámaras de seguridad. Entonces la defensa planteó la separación y el juez decidió que en ese sentido, hasta por las pruebas válidas y la concurrencia, era importante que fueran juntos al jurado popular. Nosotros tenemos, que eso vi que San Juan y otras provincias no tienen, un artículo 28 que en realidad cuando, por ejemplo, el juez en la audiencia preliminar deniega una medida de prueba, se puede plantear una revocatoria ante los otros dos jueces de Cámara. Esa decisión sí ya es irrecurrible y se puede protestar para que después sirva en el caso de impugnar, que directamente San Juan lo tiene así como una protesta posterior para impugnar. A nosotros nos parece que está bueno esto de, también lo decían Casio y Pena en un comentario,
de tener alguna revisión, ¿no? Por supuesto que le servirá eventualmente a, a la defensa en una hipótesis condenatoria, porque si fuera una absolución, ya dijimos, no hay recurso posible. O sea que si le rechazaron una prueba, ya no va a tener más dónde recurrir. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Bueno, después de esta audiencia, supongamos que eh, que vamos a ir a jurado popular. Viene una audiencia que es muy importante y que seguro la van a desmenuzar bien en alguna de las clases, que tiene que ver con proteger la garantía de imparcialidad. Se convocan, ustedes saben que hay una lista anual de potenciales jurados, porque de todos esos que se sortean, que ustedes lo tienen según el padrón electoral del Tribunal Electoral, nosotros es el padrón electoral, pero sortea Lotería Chaqueña, por pedido del Ministerio de Gobierno. Bueno, esa lista de potenciales jurados eh, son convocados después y se sortean para cada caso concreto un número determinado. Un número que en nuestro caso es mínimo. Se pueden sortear más. Esto depende también que el caso sea de bajo o alto perfil, porque cuando es de alto perfil en el Chaco se están yendo ya por la 14, número 14, 15, audiencia preliminar, en un caso muy resonante a nivel nacional, y seguramente ahí se decidirá sortear para el caso concreto un número muy superior por las posibles excusaciones, recusaciones y demás. Pero en esta audiencia, que bien pone en realidad San Juan, que es audiencia de selección, porque nosotros cuando se sancionó la ley de Chaco se puso guadir, que quiere decir en francés decir verdad, pero en ese momento se dijo, no, sabes que vos buscas en Google, googleás Guadir y encontrás un montón, y si pones selección no hay tantos. Pero en realidad es correcto hablar de incluso de deselección, porque esa audiencia es útil. Yo no puedo elegir el jurado que a mí me conviene para mi teoría del caso, pero sí puedo deseleccionar o quitar aquellas personas que tengan prejuicio de, prejuicios, sesgos, estereotipos, que yo sepa que no van a ser convenientes a mi teoría del caso. En nuestro caso tenemos hasta 4 recusaciones sin causa y después con causas ilimitados. San Juan habla de 2. Eh, pero bueno, es una audiencia que también hay que saber litigar, hay que saber cómo preguntar y saber qué método voy a usar. Método largo, método corto. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos una víctima de un robo a mano armada en la vía pública. Entonces, entran los jurados convocados para el caso a esa audiencia de deselección y les puedo preguntar a todos, ¿alguno de ustedes ha sido víctima de un robo a mano armada alguna vez en la calle, en su casa? Entonces, 2, 3 pueden decir yo, y entonces ahí decirles, bueno, ¿y qué sensación le causó? Y de acuerdo a ese relato, yo voy a ir viendo qué prejuicio le quedó y si será conveniente o no a mi teoría del caso. Y fíjense cómo es el ingenio, ¿no? Que los litigantes van aprendiendo y las herramientas, porque todo es un aprendizaje, nosotros estamos aprendiendo todos los días con esto, ¿no? Hubo una fiscal de Buenos Aires, quizás ustedes habrán leído el caso, que en la audiencia de Guadir ella tenía una adolescente víctima de abuso sexual en el baño en una fiesta. Ella, en su teoría del caso, todo el tiempo no usó abuso sexual con acceso carnal, sino la palabra violación, como se llamaba antes el delito, porque entendía que era más gráfica. Su prueba fuerte era el testimonio de la víctima. Entonces ella tenía, obviamente, que su caso lo iba a empezar a ganar desde la audiencia de Guadir. Tenía que asegurarse que la gente no tuviera prejuicios en relación a la víctima, porque ella misma decía, es lo que se llamaría en la jerga judicial una víctima no buena por su apariencia física, por cómo se vestía, por, bueno, entonces, para ver qué prejuicios podía tener la gente en relación a esto, ella utilizó
miró muchos videos de Estados Unidos y junto con su secretaria tomaron dos muñecas. Una que estaba vestida con un jean, un pullover, rubia y de colita. Y la otra muñeca era una muñeca morocha con medias de red, perdón, medias de red, los labios rojos muy pintados, minifalda. Bueno. Entonces, por ejemplo, con preguntas, mostraba las dos muñecas y le preguntaba a los jurados, ¿me gustaría que fuera su hija? ¿Le parece que podría fumar marihuana? Fue detectando los prejuicios. Pegó un muñeco muy bien vestido y lo puso al lado de las dos muñecas. Les dijo, ¿a quién le parece que podría llegar a ser un médico reconocido? Y un jurado saltó y dijo, el muchacho. O sea, ¿por qué? Le dijo ella. No supo qué contestarle, pero el prejuicio saltó. Por eso digo, bueno, también es bueno por ahí esas herramientas de litigación, el estar bien preparado para cada etapa, porque acá ya les dije, es desconcentración de poder, se acabó el monopolio de poder, todo se litiga. Entonces hablábamos de esas notas esenciales, las 12 personas, la audiencia preliminar o de preparación del juicio, audiencia de selección de jurados, y por supuesto, un litigio adversarial con pleno control de las partes de todo, donde no ingresan actas escritas, donde no se incorporan las testimoniales por lectura, se recibe a cada testigo y a cada parte que deben declarar oralmente ante el jurado, ¿no? No hay más, y bajo el estándar siempre de eh, prueba sobre la base de la duda razonable siempre, ¿no? Más allá de duda razonable. Muy gráficamente dice un autor, se acabó el tiempo que entrábamos a la sala de audiencia con un expediente y colgando el sobre con el cuchillo. El cuchillo no entra más así en una sala. Y esto la verdad que también debemos, porque ¿qué nos enseña el jurado? ¿Cómo tenemos que litigar también en un juicio técnico? Nosotros tenemos los juicios técnicos que demoran meses a veces. Y los juicios por jurado se terminan en 3 días. No hablo de las audiencias preliminares que en caso de alto perfil, yo le estoy hablando no importa la cantidad a veces de audiencias preliminares que son necesarias para llegar a un juicio de calidad, pero los juicios están llegando a 2, 3 días, 5 días, no sé, excepcionalmente puede llegar a haber más. Otro de los estándares, ¿no? El litigio adversarial. Ahora, las instrucciones iniciales del juez al jurado. Las instrucciones iniciales y finales ya también en la audiencia preliminar se esboza un poco de esto, después se litiga y se perfeccionan las finales cuando terminan los alegatos de cierre y todo lo demás, pero ya se puede ir esbozando, incluso en la audiencia preliminar se puede esbozar el formulario de veredicto, el formulario que elige el jurado, que va del delito mayor, los menores incluidos y siempre al final la absolución. Las instrucciones iniciales son donde el juez le explica a las partes, por ejemplo, yo soy el juez del derecho, ustedes son los jueces de los hechos. Este es el fiscal, esta es la defensa, cómo se va a desarrollar el juicio, cómo comienza, cómo va a explicar primero la defensa, que lo tiene que hacer en términos sencillos, claros, mejor si es con un lema al principio, su alegato de apertura, que lo hará, bueno, todo lo que van a hacer las partes, que después se van a producir las pruebas, el desarrollo del juicio. Le explica los principios constitucionales, estándar de duda razonable, principio de inocencia, todas esas cosas que son fundamentales, ¿no? Si hubo convenciones probatorias, hoy le decía, miren, esto ya está aceptado por las partes, así que esto no se va a discutir en el juicio. Les dice, los alegatos de apertura de las partes no son prueba. O sea, es prueba, después le dicen también cómo tienen que valorar los testigos.
Nosotros cuando terminamos las audiencias preliminares acostumbramos, los jueces, a hacer un formulario de finalización, eso es lo que no les dije hoy, donde ya tenemos cuántas audiencias se realizaron, eh, qué testigos hay por parte de la fiscalía, qué testigos quedan por la querella, por la defensa, cuáles son las teorías del caso, bien resumido, cuáles fueron las convenciones probatorias, cuáles son las opciones de veredicto, como para tener una guía, ¿no es cierto? La verdad que son todos elementos que ponemos a su alcance, incluso los elementos que van a utilizar las partes, incluso si, por ejemplo, las instrucciones finales van a necesitar algo relativo a perspectiva de género. Nosotros no creemos en la capacitación en género para jurados populares que no motivan y que se guían por su saber y su experiencia. No creemos en esa capacitación, pero sí en las instrucciones finales, previamente, por supuesto, litigadas. Bueno, esas son las iniciales, las que le dije. En las finales son fundamentales, la manera que el juez técnico le transmite a los jurados populares el derecho procesal, penal, probatorio, constitucional. Es fundamental, esto todo debatido, litigado con las partes. Vuelve a hablar de presunción de inocencia, estándar de duda razonable, carga probatoria a cargo de la acusación. Si la acusación no logró probar, va a una absolución. Las calificaciones legales discutidas en el juicio, que sí o sí deben contener los delitos menores incluidos. Yo les cuento respecto a esto de delitos menores incluidos, un caso muy conocido. Todos los fallos precedentes, hay una página de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado que tiene todos los fallos más relevantes en esta materia. Hay una colección de libros, la colección de jurados. Las instrucciones para tipo de delitos están estandarizadas, o sea, todo eso es material que nosotros tenemos, las provincias, y ponemos absoluta disposición. Fíjense lo que pasa, San Juan también dice expresamente los delitos menores incluidos. Un caso de una mamá que llega a juicio porque su bebé convulsiona y ella lo sacude para recuperarlo y el bebé muere de SBC, que es el síndrome de bebé sacudido. Si hay imprecisiones médicas, discúlpenmela porque hasta ahí no llego. Bueno, pero ese era, el tema es que en el formulario de veredicto era todo o nada en relación a ella, era homicidio calificado o absolución. O sea, entonces, casación primero, revoca, la Corte confirma la revocación de la condena, porque esto no es una ruleta rusa. Omitió el juez técnico, y fíjense el error es del juez, no omite los delitos menores incluidos. Por supuesto que también la defensa sería bueno que hubiera hecho algo, ¿no? Respecto cuando litigaban las instrucciones finales, incluyanme el homicidio culposo. Pero no lo hizo. Pero el juez, el justificativo era: yo estoy en un sistema acusatorio y si las partes no me dicen que lo incluyan, no lo incluyo. Y después dijo que tampoco el jurado era el encargado de definir la calificación. Y sí, el jurado elige dentro del formulario que se les da y elige de acuerdo a las explicaciones que se le hicieron en las instrucciones finales. Pero otro error también fue en ese caso, y que lo señala la Corte de la Provincia de Buenos Aires, es que no habían grabado las instrucciones. No sé, no hubo un audio, un video. Las instrucciones, que justamente son fundamentales a la hora de revisar un fallo condenatorio. Así que en definitiva, anularon y mandaron a un nuevo juicio por jurados con otra integración claramente y con la expresa decisión de que se incluya en las instrucciones, ¿no? Esto del delito menor incluido. Bueno, seguimos con otra de las notas características y sigo hablando de BRP versus Nicaragua, ¿no? El veredicto unánime. Bueno, San Juan tiene 8 votos afirmativos,
o 10 si son delitos con prisión perpetua. Neuquén tiene así, Chubut tiene así. En realidad, justamente las ministras de Neuquén y Chubut estuvieron en la última mesa federal de juicios por jurado y explicaron que para ellas era una asignatura pendiente porque entienden que el modelo clásico le corresponde un veredicto unánime. ¿Cuáles son las ventajas de un veredicto unánime? Cuando uno tiene unanimidad, las minorías son escuchadas. Y si no, la verdad es que la deliberación se acorta, no es tan rica, no está orientada a la prueba, sino a conseguir el número de votos necesarios a la deliberación. Entonces, resulta un veredicto de mucha mayor calidad. Por eso es que no hace mucho, en el precedente Ramos versus Luisiana, la Corte de Estados Unidos declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Luisiana y Oregón, que eran los únicos dos estados que conservaban los veredictos por mayoría. O sea, siempre fortalece más la participación en la deliberación. Hay deliberaciones más minuciosas, cuando vos tenés que sentarte, analizar y valorar las pruebas. Hay una película muy conocida, que ahora no me acuerdo el nombre, muy conocida, pero yo no, ya en algún momento me voy a acordar que justamente el voto minoritario, el único que pensaba en un sentido, terminó convenciendo a todos los demás, pero fueron horas de deliberación. Nosotros no pueden deliberar menos de 2 horas, ¿no? La otra cuestión es el derecho al recurso. El derecho al recurso solo está previsto a favor del condenado. Este fallo Telechea, fíjense que yo les decía hoy respecto a los delitos menores incluidos, eso también es una forma de sostener las notas, las notas del jurado, ¿no? Y lo hace la Corte. Lo mismo con esto de la falta de recurso cuando se trata de un veredicto absolutorio, porque está legitimado por la decisión del pueblo soberano como juez natural de los hechos. Salvo, nosotros el derecho al recurso solo está previsto a favor del imputado, lo cual es conteste con la Convención Americana de Derechos Humanos en el 8.2, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 14.5, excepto que haya soborno. Claro que eso ya es otra cuestión, ¿no es cierto? En ese caso. Y también tenemos la posibilidad de un nuevo juicio si no se alcanza unanimidad, que es en el Chaco, esto es, y en las provincias que tenemos unanimidad, es el jurado estancado. Cuando el jurado no llega, por ahí el juez vuelve a hablar, vuelve a dar instrucciones y bueno. Por otra parte, bueno, en esto San Juan prevé que se debata de nuevo y la cuestión se vote hasta 3 veces. Nosotros, en realidad, lo que hemos dado mucha importancia también ha sido de gran colaboración. Ustedes tienen en San Juan las oficinas judiciales como apoyo administrativo a la gestión, que la verdad es una cosa muy positiva porque descongestiona de las cuestiones administrativas al juez que se dedica de esa manera lo que debe hacer. Nosotros eso no lo tenemos a pesar de todos los adelantos que tiene esta provincia. En muchas cosas ha sido pionera, pero hemos ido incluso a visitar las oficinas judiciales de San Juan. Es un gran logro este tema, descongestiona mucho y lo hemos visto en carne propia con la oficina de juicio por jurado, porque eso sí implementamos cuando implementamos los juicios por jurado y ahora recientemente una oficina que controla las reglas de conducta. Nosotros, la verdad que no hemos tomado un trabajo. Nosotros tuvimos esto que decía Adriana, me hace acordar, porque en el 2000, nuestra ley era del 2015. Yo estaba justamente presidiendo el Superior Tribunal de Justicia en el año 2019 y ya quedaba medio año para elecciones y no se implementaba el juicio por jurado y Víctor del Río en ese momento no estaba como ministro. Siempre batallamos juntos, pero él era camarista como había sido yo antes.
igual trabajábamos en conjuntos, pero bueno, yo tenía que convencer con este tema. Bueno, logramos, el Ministerio de Gobierno hizo el sorteo, bueno, se habilitó y comenzamos con el juicio por jurado. Pero lo que quiero llegar es con esto. La oficina de jurado, nosotros los potenciales jurados, o sea, esa gente que se sortea primero de la lista anual, que quizás no todos, no, seguro no todos van a ser convocados y sorteados después a una causa concreta, pero para que ellos vayan a la audiencia de selección o de Guadir cuando nosotros los citamos para la causa concreta, lo que hemos hecho es una notificación especial a través de oficiales que tengan habilidades comunicacionales, esto nos pidió la propia oficina de jurados, que tengan empatía, que van con una carta donde en términos llanos, sencillos, se les explica, se les agradece, se los saluda, se les explica la relevancia de ser jurado popular y recién al final se le dice esto es una carga pública. Conjuntamente se le entrega un tríptico que es informativo de qué es un juicio por jurados y se le dan explicaciones. Quizá esa persona y nunca va a ser sorteada, pero lo cierto es que así logramos que en las audiencias de Guadir, cuando se lo citan en las causas, tengamos un buen porcentaje de concurrencia de la gente porque le han perdido, o por lo menos parcialmente, el temor a sentarse y ser jurado. De hecho, la primera vez que hicimos ese sorteo, los oficiales de justicia estaban así como un poco reticentes. Entonces yo les dije, vamos a hacer una propuesta. Vamos a convocar a todos los jueces, defensores, empleados judiciales comprometidos con la causa del jurado y vayamos nosotros a los domicilios. Y lo hicimos así. Y fue una experiencia, la verdad, muy buena para nosotros que nos sirvió de mucho. Claramente, después imagínense, ya llevamos 81 juicios, no lo podemos hacer cada vez que hay un sorteo anual, pero sí tenemos esta forma empática. Después ya para la Guadir no hace falta todo esto, sino una comunicación a veces hasta por conductos telefónicos. De manera tal que habría mucho para decir de esto, ¿no? Hasta la estructura de un juicio por jurado, cómo la vamos desarrollando, eh, pero no sé si me voy a ir a temas que ya son de otras clases. Este, entonces, bueno, doy por terminado aquí esta charla introductoria y bueno, si quieren hacer algún comentario, alguna consulta que yo pueda responder. Doctora, buenas tardes. En el chat hay algunas preguntas. Primero, agradecerle la claridad. Yo soy jueza de garantías y de juicio de la provincia de San Juan y para nosotros también es toda lo que usted decía, ¿no? Una, digamos, responsabilidad en la preparación porque está en nuestro código, está suspendido, pero bueno, vamos a tener que aprender toda una materia nueva y le agradecemos poner a disposición ¿Nombre? también la página. ¿Cómo? Verónica es tu nombre. Verónica Hola, Chiqui. Verónica, sí. Sí, y bueno, no sé si hay alguien de la escuela judicial, pero estoy Sí, viendo que sí. algunos de los colegas pusieron algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, los requisitos de las personas que vayan a ser sorteadas, si tienen que tener una mínima instrucción y algunas otras preguntas que, En digo, San Juan, podemos para empezar ahí el diálogo. pusieron el dedo, porque San Juan habla de secundaria completa. Nosotros tenemos primaria completa, pero los juradistas de siempre dicen que en realidad no hay que exigirle eso a los jurados porque debería ser su saber, su experiencia. Pero honestamente, Verónica, yo creo que es como con el tema de la unanimidad, que es esencial. Y bueno, lo importante es empezar a andar y después siempre las reformas pueden estar. Por supuesto que hay cuestiones que directamente los excluyen. No podés ser abogado, no podés ser integral, vicegobernador, gobernador, etcétera, etcétera. Esas son personas directamente excluidas, ¿no? Los requisitos de la edad, por ejemplo, fíjate cómo se van transformando las cosas.
Nosotros teníamos una edad y después se aumentó la edad, porque en realidad se dejaba fuera, era hasta 65 años y hoy es hasta 75, porque en realidad vos dejás gente que tiene una experiencia de vida que es fundamental, ¿no? Por supuesto, Doctora, Doctor, sí. sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Ustedes en el Chaco con el tema de las comunidades aborígenes y el juicio por jurado. Nosotros O sea, ¿lo tenemos jurado tratan? Porque hay indígena. algunas provincias. Muy buena tu pregunta. En realidad, y justamente mi tesis fue de jurado indígena. Pero bueno, en Neuquén tienen un jurado intercultural, que tuvieron un juzgamiento ellos pero nosotros directamente tenemos jurado indígena. Y con la reforma, es otra cosa que se reformó, nosotros tenemos tres pueblos indígenas, que son los Huichí, los Mocoy y los Com. Si nosotros, si hay, la víctima pertenece a un pueblo indígena, la mitad del panel de jurado debe ser de ese pueblo indígena. Si el imputado es de un pueblo indígena, la mitad. Y si imputado y víctima, los 12, el panel de 12 deben pertenecer al pueblo indígena. En realidad nosotros estábamos atados por esto. Cuando sale la ley, no se había hecho la consulta libre, previa e informada, que según el convenio de la OIT y demás es absolutamente necesaria, los principios constitucionales convencionales. Entonces se demoró un poco eso y recién hace poco hicieron la consulta. Y tenemos varios casos indígenas. Sí se publicitó en el Chaco un caso de Castelli, que está cerca del corazón del impenetrable chaqueño, está en el impenetrable, donde las partes se pusieron de acuerdo. Había víctima e imputado indígenas, las partes se pusieron de acuerdo y fueron recusando, como tienen mucha población indígena, y quedaron directamente todos los jurados indígenas, pero no es el que está previsto en la ley, que confiamos que será próximo uno de esos juicios. Doctora, acá le hacen una pregunta, Romina Martín, dice, ¿cómo se garantiza la imparcialidad y no se deja llevar por prejuicios personales o cobertura mediática el jurado? Bueno, justamente, mira, primero te hablo de lo que es experiencia práctica, lo que se ha ido hablando y las encuestas, estas que son anónimas, que nosotros en el Chaco habilitamos que se hicieran. Eh, Primero la gente misma dice, yo pensaba así, yo opinaba así, yo hacía así, y cuando me senté ahí y tenía que decir a esta persona es culpable o inocente, me concentré en ver qué había probado, o sea, primero es. Pero fundamental, por eso decía hoy, es la audiencia de Guadir. Los prejuicios, los estereotipos de género. Hay que tener la habilidad necesaria para poder después apartar la gente que no es favorable a mi teoría del caso. Garantizas, bueno, habrá una prueba de fuego con el caso tan mediático que tenemos en el Chaco, pero hemos tenido varios. Y la otra que te digo es, como cuestión práctica y de experiencia también, nosotros en los juicios le hemos preguntado después a los jueces técnicos cómo hubiera fallado, a ver si se compadece o no con lo que hizo el jurado popular, ¿no? Y la verdad, y hasta cuando han dictado absoluciones, ellos han tenido el coraje de hacerlo porque la prueba era débil. La verdad, que una vez que están sentados ahí, la cosa cambia. Los prejuicios existen, el juez técnico también los tiene. No nos equivoquemos. El juez técnico también los tiene. ¿Y cuánto los tiene o los tenemos? ¿Y cuánto tenemos que trabajar con eso? Otra La verdad, pregunta, doctor. y te voy a decir una cosa más. Mira, que es anecdótico, ¿no? Perdón que yo tuteo, pero tuteo a la gente y me tutean a mí. Así que eh, tuvimos un caso que nos llega recurso en la sala penal resuelto por una jueza técnica, muy buena jueza, pero era justamente una mujer que estaba en una relación de infidelidad y programa con su amante convocarlo al marido a una ruta desolada. Ella se hace la descompuesta, entonces aparece el amante con otro y el amante lo instiga a otro que dispare al marido.
La jueza técnica a esta mujer le había puesto lesiones leves en grado de tentativa porque finalmente no murió. eh, y el jurado popular había tenido hace poco un caso exactamente análogo y le había dado carácter de coautora. Fíjense, entonces nosotros decíamos y nosotros revocamos la sentencia de la jueza. Lo estoy contando en términos muy sencillos, pero a lo que voy es esto. Yo dije, ¿cómo juró, cómo juzgó, qué delito, qué participación le dio? Y realmente nos sorprendió. Pero ahí también están lo que yo les decía. La litigación, no cualquiera puede litigar. Tenemos que estar preparados como litigantes y estar preparados para ser jueces técnicos. Y no le tengan miedo porque siempre hay una apoyatura muy importante atrás de distintas instituciones, hay apoyando los casos para la defensa, para la fiscalía, para el juez técnico, porque no es fácil comenzar este camino, pero después se camina muy bien. Muy bien, doctora, muchas gracias. Otra pregunta, Edgardo Sergio Lanza. ¿El juez técnico tiene que tener su criterio propio al dar una resolución? A ver, me está hablando del juez técnico que interviene en un juicio por jurados. Ese juez técnico lo que hace en su intervención en esa audiencia preparatoria de juicio, presidir, dirigir el juicio, dar instrucciones iniciales, finales, pero él no tiene nada que ver con el veredicto fuera de esas funciones. Si hablamos de jurado popular, ¿no es cierto? O sea, que determina los hechos, la calificación legal y la autoría es el jurado. Ellos son los jueces de los hechos. El juez técnico recupera después si hay un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad por inimputabilidad y hay que aplicar una medida de seguridad, entonces ahí aplicará su criterio. En el caso de San Juan, ustedes tienen el juez del control de la acusación, después no es el juez técnico que dirige el jurado popular. Eso sí, nosotros es el Iván, mismo. Ivana le pregunta si esos ciudadanos deben tener cierto nivel de instrucción, además de la formación mínima, saber leer y escribir, porque para tomar una decisión sobre el juzgamiento de una persona deberán comprender la ley de fondo. No, en realidad, a ver, es lo que le decía hoy. San Juan pide estudios secundarios completos y entender el idioma nacional, ¿no? Eso como requisito. Nosotros pedimos primaria, pero en realidad el jurado popular decide según su íntima convicción, según su saber, según su experiencia. No necesita y no, justamente, si tiene formación jurídica, si es escribano, si es procurador, si es abogado, si es realmente o cargos públicos, no pueden ser jurados. Son impedimentos para ser jurado popular. ¿Cuál es la Ni fuerza duración? de seguridad, ni fuerzas armadas, ni servicio penitenciario, justamente por tener conocimiento jurídico. Pero si ustedes ven cómo son las instrucciones para cada delito, que yo les decía, están bastante estandarizadas, se van a dar cuenta y viendo en la práctica los juicios por jurados, cómo ellos entienden el derecho, explicado en lenguaje claro. Una pregunta está dirigida en cuanto a la aptitud psíquica y física que establece el artículo 462 de la Ley Procesal de San Juan, que ¿quién lo evalúa eso? Habrá que ver qué decide San Juan al respecto, porque no está reglamentado todavía, ¿no? Lo de aptitud psíquica y física para el desempeño de la función. Nosotros cuando se excusan fundándose en una de esas situaciones, analizamos las documentales médicas que se presenten y demás. Otra pregunta, doctora. Dice, cuando se trata de juicios por jurados, dada la exposición mediática y su presión en el sentido común,
¿Considera necesario que exista el mismo nivel de presencia mediática de la fiscalía que da la defensa, que a veces parece tan desbalanceada? Desbalanceada en favor de la fiscalía, entiendo. Parece que dice, que pregunta así en relación a la fiscalía. Bueno, sí, a veces pero mira, en este momento tenemos un caso muy mediático y tanto la fiscalía da su teoría al caso, habla, explica el periodismo como lo hace la defensa. Y la jueza dijo que iba a garantizar publicidad durante todo el juicio, sin mostrar al jurado que eso obviamente está prohibido, ¿no? Otra Eso pregunta, también entra dentro de las habilidades de cada uno, ¿no? Eso también entra en ese juego. está relacionada con la perspectiva de género. ¿Qué rol ocupa en los jurados? Bueno, esto es lo que yo les decía. Por ejemplo, creo Córdoba hizo una capacitación para jurados en género. Nosotros entendemos que no corresponde, que para eso está la audiencia de Guadir, para detectar prejuicios, sesgos y demás, y lo que se consigna en las instrucciones finales, que también se litigan previamente. Nosotros tenemos instrucciones ya hechas donde se les habla de la perspectiva de género y demás. Bien, otra pregunta. En casos donde se pueden plantear cuestiones técnicas específicas como atipicidad, error de tipo, causales de justificación, etcétera, ¿cómo se Sí, hace para trasladar ese tipo de conocimiento al jurado? se le traslada perfectamente. Hemos tenido absoluciones por exceso en la legítima, perdón, no absoluciones, sino condenas con exceso en la legítima defensa, absoluciones por legítima defensa. Yo les digo, basta leer la claridad de las instrucciones, describiendo los tipos legales, las calificaciones, los formularios de veredicto, para darse cuenta y ver los resultados que el jurado entendió. El jurado comprende, pero todo eso es habilidad del juez técnico y de las partes. En el juicio Bueno, por jurado, ¿puede existir discrepancia entre el juez técnico y jurado respecto a la unión o separación de juicios, que uno quiera unir los No, juicios y el otro no? no, la unión o separación de juicio se litiga antes de ir al jurado. O sea, el jurado no puede estar en ese tipo de cuestiones. Por eso es tan esencial la audiencia de preparación de juicio. Es imposible llevarle al jurado una confusión técnica de esa naturaleza. Eso se litiga antes, en la audiencia de preparación, como en el ejemplo que le había dado el periodista. Bien. Le preguntan si el caso Sena Acuña será por jurado popular. Si sabe usted. Sí, justamente. Están llevándose adelante las audiencias preliminares, va por la 15, 16 aproximadamente. Se supone, está fijado por la jueza por la previsibilidad de espacios, lugares, capacidad. Hasta ahora se dice que comenzará el 28 de octubre. Siguen las audiencias preliminares. Ella hizo una probabilidad que normalmente uno fija la fecha y demás cuando concluyen las audiencias preliminares. Pero por las características del caso, ya ella fijó como una fecha tentativa. Puede haber algo en el medio, pero ya se fijaron y aproximadamente 8 días, 10 días de juicio. Bien. ¿Está Ese es un previsto caso algún... de alto perfil, por ejemplo, ¿no? Que es distinto llevar adelante un caso de bajo perfil que un caso de alto perfil, ¿no? Que tenés el periodismo todos los días y todo lo demás. Eh, por supuesto que siempre también, reiteradamente, el juez técnico le habla sobre la libertad de conciencia a los jurados, que no pueden ser presionados, que no pueden hablar del caso con sus familiares, con sus amigos. Ni discutir entre ellos hasta que no llegue la deliberación. Bueno, todas esas cuestiones forman parte de la buena dirección del juez técnico. Bien. ¿Está previsto algún tipo de selección particular para potenciales jurados frente a algún tipo de colectivo? Por ejemplo, personas sordomudas.
No, no entiendo el por qué para sordomudos. O sea, si hay personas que sean, si la persona sordomuda está habilitada para ser curado, siempre depende todo la incapacidad física o psíquica que le permita o no le permita y la excusación que la misma persona eh, busque, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si se refiere a otra cosa. Nosotros, por ejemplo, si es un juicio con personas indígenas, que es otro colectivo, nosotros ponemos intérpretes y traductores indígenas. Bien. ¿Cómo se realiza el pedido de recusación de un jurado? Y si es sin causa, simplemente se formula la recusación. Y si es con causa, hay que fundar la recusación. ¿Cuál es el Sup- motivo? Daniel, ¿Supone algún... ¿puedo Sí, hacer una sí. pregunta? Perdón, pues si Eso no es para escribir. irrecurrible. Eso es No, irrecurrible. Ajá. ¿Sí? sí, Doctora, le hago doctora una Correa. pregunta con el tema de, bueno, en Estados Unidos obviamente existen las reglas probatorias, ¿sí? Y esto está muy Nosotros no tenemos unificado reglas. con de las reglas de evidencia, pero si sale una ley federal, podría dar, por lo menos marcar un estándar de reglas de evidencia Nosotros o por lo menos para evitar claramente. directamente ya lo que sea prueba inflamatoria, ¿no? No, claro, exactamente. Nosotros no tenemos regla de evidencia, pero hemos heredado jurisprudencialmente por aplicación también de doctrina estadounidense a veces, como la teoría del fruto del árbol venenoso, la teoría de la fuente independiente, pero no hay regla de evidencia tipo Puerto Rico, por ejemplo. Es cierto. Pero nosotros tenemos que armar las nuestras propias también. Otra pregunta, doctora. ¿Supone algún problema que la ley en San Juan no exija unanimidad a un jurado para dictaminar sobre culpabilidad o no de una persona? En el fallo Canale de la Corte, que era sobre Neuquén, que también tiene veredicto mayoritario, la Corte admitió la posibilidad de que el veredicto fuera mayoritario. Ahora vos me preguntás a mí como juradista y a la mayoría de los juradistas, porque incluso yo le contaba esto de la ministra de Neuquén y de Chubut que dijeron es una asignatura pendiente tener un veredicto unánime. La unanimidad refuerza la calidad de la deliberación, se orienta a la prueba y se escuchan las voces de la minoría. Es de mucho mayor calidad exigir la unanimidad. Y todos pensamos que después de Ramos versus Luisiana, las provincias iban a ir por la unanimidad. Pero eh, se aplica en otras provincias, ya te digo. Y lo que tiene bueno también San Juan, porque hay una provincia que no lo tiene, pero las otras lo tenemos, es que el catálogo de delitos que prevé, en el caso de San Juan es más de 20 años de pena en abstracto, eh, es obligatorio y renunciable. Sí. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Sí? doctora, haga la pregunta. Buenas tardes. Para el caso de que el juicio eh, se lleve a cabo entre dos, tres, cuatro audiencias, ¿hay medidas para el resguardo de los jurados para que no se contamine su pensamiento o lo que están sintiendo en el juzgado, tanto por familiares, personas, prensa, etcétera, etcétera? Hay medidas que es las de alojamiento, secuestro que dicen del jurado, pero en Sí. realidad no los aplicamos hasta hoy. No ha sido Mm. necesario, no ha sido necesario. Tampoco las otras provincias, ¿eh? Esto es una práctica que no se ha utilizado, pero sí existe la posibilidad. Y en Sí, porque esa comunidades chicas, práctica, ¿cómo se manejan? En Nosotros comunidades tenemos chicas, una cosa que no tiene el de San Juan, nosotros tenemos la prórroga de jurisdicción. O sea, cuando un hecho ha sido conmocionante de algún modo y puede verse comprometida la garantía de imparcialidad,
las partes pueden pedir la prórroga de jurisdicción, es decir, que se traslade a otra jurisdicción el juicio. Pero hasta ahora no lo hemos aplicado. De hecho, en este caso tan mediático se ha pedido y se ha denegado. Otra Porque lo que pregunta, pasa es que doctora. hoy con los medios también está esto. Los hechos que son muy mediáticos y de alto perfil, lo cierto es que trascienden, hoy con las redes sociales y demás, trascienden las fronteras rápidamente. Otra Mm. pregunta. ¿Cómo son los recursos en caso de culpabilidad? En caso de culpabilidad, no, el veredicto condenatorio es absolutamente recurrible, pero por eso hay que tener las instrucciones grabadas, filmadas, porque eso es la base para controlar un recurso condenatorio, ¿no? ¿Se realizaron capacitaciones previas de los integrantes del Poder Judicial a la instauración del jurado popular? Pregunta Sinchaco. Sí, nosotros todos comenzamos con las capacitaciones, sí, todos nos fuimos capacitando. Es necesario en realidad. Hemos hecho muchos simulacros de juicios, eh, hemos contado con instituciones con larga trayectoria, INESIB, la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, profesores, sí. Otra pregunta. No Si los el jurados jurado, populares, ¿eh? Nosotros, no los jurados populares. A ellos no los capacitamos. el jurado entiende los incidentes, ejemplo, medidas de seguridad, arresto domiciliario. No, eso no está a cargo de ellos, de todas formas. ¿Cómo se resguarda la identidad de los ciudadanos sorteados como jurados? Hmm. Buena pregunta. Nosotros no solo hicimos capacitaciones nosotros después capacitamos también al periodismo y le decíamos cómo pueden acceder como esto. Jamás filmar un jurado, jamás una foto de jurado, jamás, y no hemos tenido nunca problemas con eso. Las otras provincias tampoco. Ahora, si voluntariamente, fíjense en la mesa federal, a la hora de juicio por jurado, fueron 3 personas que habían sido jurados y contaron su experiencia. Eso es voluntario. Si lo quieren hacer, pero nosotros si no tenemos la obligación de resguardar el anonimato. ¿Han tenido casos idénticos, obviamente con jurados distintos y que el veredicto sea opuesto? ¿Cómo se vieron estos teniendo en cuenta el principio de igualdad? No, en primer lugar, todos somos abogados y cada caso es un caso, ¿no? Eso es. Ninguno es igual, idéntico al otro. Eh, pero no hemos tenido, no, lo que yo le confronté era la decisión de la calificación legal en un hecho tenido por acreditado entre el jurado popular, la calificación legal que utilizaron y la que utilizó una jueza técnica, que creemos fue por inclinación, por benevolencia, digamos, en todo caso, pero lo correcto era lo del jurado popular. Pero no, no hemos tenido. La Y hemos identidad tenido una del... gran aceptación de los fallos, eso es lo que yo le decía a usted, que por ahí pensaba en algunas absoluciones que hubo en delitos sexuales, eh, y nunca jamás no. La gente no reacciona contra el fallo del jurado, ni siquiera en los medios. Otra pregunta, doctora. ¿La identidad de los miembros del jurado se mantiene resguardada hasta el inicio del juicio para que ninguna de las partes pueda influenciarlo? Sí, se mantienen, incluso en la audiencia de Guadir tienen un cartel con número, no con nombre. Cuando recusan dicen recuso al número 8, por ejemplo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿podría explicar? ¿Se cortó, Daniel? No, no, No estoy te escuchando. escuchamos. Ah, brevemente, para que se entienda en esta introducción excelente que ha hecho, que es más allá de que el jurado no tiene que dar los motivos de su decisión, ¿dónde están los motivos de la decisión de un jurado? Justamente la esencia del jurado es
que basándose en su convicción, en su saber, en su experiencia, no fundamenta. Cuando uno quiere recurrir los motivos, los encuentra en las instrucciones. Esa es Gracias. la forma. No funda como fundamos los jueces. Bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor sí, doctora. ¿Cuál ha Lucera. sido ratificado, te decía, en el fallo Canale, que fue ratificado que el veredicto inmotivado es constitucional y es ajustado al tipo de enjuiciamiento? Doctora, ¿cuánto demora aproximadamente en que el jurado tome la decisión en un juicio? Y en su caso, si hay un presidente, algo que lleva la orden o el orden El adentro del vocero, jurado. hay un vocero que se designa que es el que transmite luego y que da al juez, digamos, lo que fue el resultado del veredicto. Mira, nosotros tenemos como mínimo en la ley 2 horas de deliberación. Y han deliberado hasta 10 horas, por ejemplo, digamos en el promedio que tenemos ahora, ¿no? Hay de 4, de 5 y el máximo han deliberado 10 horas. Muchas gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Sí. La escuchamos, doctora Valle. doctora, Sí. entonces no me Ah, quedó, no, es mi nombre, no mi apellido. No ajá, me María del Valle. quedó, sí. No me quedó claro bien entonces el alcance de la revisión en caso de impugnación, digamos, del veredicto del jurado, digamos, sería solamente si se ha cumplido o no con las instrucciones impartidas por el juez No, técnico. no, fíjate cómo llega a Telechea, por ejemplo, el que yo les contaba de los delitos menores incluidos. Puede haber arbitrariedad en un fallo. Bien, Lo que yo te decía es, el recurso absolutorio es irrecurrible, directamente, salvo soborno, que vos acredite que se sobornó a un jurado, ahí claramente. Pero en defensa de, o sea, un condenado, siempre va a tener el recurso y revisamos todo lo que se ha hecho. Pero las instrucciones son esenciales, las instrucciones finales. bueno, gracias. Doctora, para el caso, o no sé si han tenido casos ustedes en algún juicio, de que algún testigo haya sido sobornado o que haya sido amenazado, apretado por alguno de los imputados o las personas de su entorno, ¿no? Vos sabés que no tuvimos ninguno, tampoco en realidad es en los juicios técnicos. Yo fui 10 años camarista criminal y nunca tuve un supuesto de un testigo, sí, testigos hablados, que han tratado de hacerle decir cosas, pero las ventajas de la oralidad, yo creo que todo lo que hemos transitado, los juicios de distintos lugares, pues yo fui defensora, fiscal, eh, en realidad, no es tan fácil mentir, ¿no? No es tan fácil cuando vos estás frente a jueces, frente a partes hábiles. Pero bueno, el delito de falso testimonio existe, pero existe para los jurados populares y existe para el juez técnico. Mm. O sea, la Daniel, posibilidad está. Daniel, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Edgardo. Bueno, muy bueno, doctora, no me pueden ver porque no tengo cámara, pero yo soy de la Unidad Fiscal del Norte, acá en la ciudad de Hachal, provincia de San Juan. Ah, sí, Eh, lo bueno de esto es que los juicios por jurado tienen su beneficio. Entiendo yo que totalmente, es así, que uno sería la participación ciudadana, que eso incluye que cada ciudadano participe activamente con la justicia. Eh, con eso también aumenta la legitimidad y la confianza en el sistema judicial. Creo yo que tal es cual. así. Por Así es, segundo, me parece que hay algo que me parece que la imparcialidad. ¿Por qué? Porque al ser decidido por un grupo de personas,
siempre se debe buscar se busca que se evite la decisión que caiga en una sola persona. Claro. Lo que contribuye a la imparcialidad del veredicto, ¿no es cierto? Ahora esto, la imparcialidad siempre va a ser al 100%. Como yo te decía, si uno es tan hábil como para lograr separar la gente que tiene prejuicios, sesgos, que los tienen o los tenemos los jueces técnicos también, ¿no? Eh, o la persona que tiene algún interés, bueno, eso hay que depurarlo en la audiencia de UADIR, de selección o en el trabajo de investigación que puedan hacer, darse cuenta, digamos, las partes, porque para eso hay que saber litigar también. Para descubrir qué tan imparcial y ante la duda lo pueden recusar sin causa. Perfecto, perfecto, perfecto. Entendí. Muchas gracias. Gracias. Muy Una bien. preguntita más, doctora. Me ¿Sí? disculpa. No, por Eh, favor. ¿Son muy diferentes las técnicas de litigación cuando el jurado, cuando hay juicio por jurado, que cuando el juicio es por un juez técnico? En realidad deberíamos ser buenos litigantes para los dos tipos de juicio. Porque al juicio técnico, por eso están tan, no sé, la práctica de esto en San Juan no sé cómo es, pero acá los juicios técnicos, los jueces técnicos hacen audiencias preliminares para limpiar un poco, saber si no va a haber medios alternativos de resolución de conflictos, si no va a haber sobrecimientos, si no va a haber un juicio abreviado, ya citan a las partes por economía procesal y después van al juicio. La verdad que si uno sabe litigar, no ofreces cualquier cosa de prueba. Hay que ofrecer lo que corresponde a la teoría del caso. Eso debe ser tanto en un juicio técnico como en un juicio por jurado. Por eso dicen, los juradistas o decimos, que el jurado popular, el juicio por jurado, nos vino a enseñar cómo tenemos que hacer las cosas en los juicios técnicos. Ujú. Daniel, Doctora, una una pregunta. pregunta. A mí no me queda claro qué es lo que qué es lo que se recurre del fallo de culpabilidad. No me queda claro. La condena. La condena por distintos motivos. En el caso de Lechea se discute. A ver, si no hubieran recurrido esa condena, esa mujer quedaba con un homicidio calificado, siendo que tenía todas las posibilidades de ir a un homicidio culposo. Y fíjate dónde estaba la falla, en las instrucciones. Fue la falla del juez técnico, ¿no? Que entendía que él de oficio no podía incluir un delito menor. Falla de la defensa, porque cuando vos litigaste en la audiencia de preparación del juicio y en las instrucciones finales, ¿cómo vas a saltear esto de poner un delito menor incluido? Vos ponés ella tenía que poner homicidio calificado, simple, homicidio culposo, absolución. Entonces no le dio al jurado. ¿El jurado con qué se encontró? Ah, Una ruleta rusa o todo blanco o nada. negro, claro. Ujú, Entonces, imagínate. ujú. Entonces, fíjate cómo se pudo revisar, se pudo anular y mandar a un nuevo juicio. Bien, Una pregunta, bien. Daniel, ¿puede ser? Sí. Bueno, primero agradecerle, doctora, es muy clara en su exposición. Y me gustaría conocer su opinión en cuanto a si el jurado ha quedado estancado y el fiscal persiste en la acusación, si se debe realizar un nuevo juicio o no, Bueno, en la función verdad del que te último tengo que fallo decir de que la no. Corte de Buenos Aires. Sí, sí, pero nosotros hemos convalidado en la sala penal la validez del juicio estancado. O sea, no creemos que viole la garantía al non bis in idem, así que entendemos que sí. La verdad que es preferible que no se dé la situación, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí también está un poco la habilidad del juez técnico, pero puede estancarse. Gracias. Otra pregunta, doctora. ¿Cuáles serían las causas de suspensión de una deliberación del jurado? No, el jurado puede, a través de su vocero, pedir, por ejemplo, al juez técnico
que están deliberando y tienen duda, uno dice en la foto se veía esto, en la foto se veía el otro, y pedir que se le vuelva a exhibir o que le aclare algo de una instrucción. Entonces el vocero se comunica con el juez técnico y siempre se avisa a las partes, por supuesto. Una pregunta, ¿hubo mejora notoria en la capacidad de litigación en la implementación de juicio por Sí, jurado? totalmente, totalmente, porque como al decir antes se improvisaba mucho. Se iban al juicio y yo me acuerdo de defensores oficiales que iban y se sentaban en el momento, hablaban un ratito con el imputado, se sentaban en el juicio. Buenos defensores, porque, pero la propia mecánica, en cambio, con el jurado popular, todos se acostumbraron a litigar mejor y hoy se litiga mejor en los juicios técnicos también. La verdad que es increíble. Ni yo esperaba que esto fuera como es. Hasta uno se va sorprendiendo porque uno tiene muchas, en el fondo tenés tus temores cuando recién comienza a andar, pero sin embargo, a medida que se suman los juicios nos vamos dando cuenta y es notable la diferencia que hay en lo que es confianza de la ciudadanía, ¿no? Otra pregunta, en caso de que por fuerza mayor o imposibilidad por razones personales, un integrante del jurado popular Por eso, puede ser reemplazado, ¿tendrá algún no, problema legal? está bien la pregunta. No, nosotros dejamos dos suplentes. San Juan prevé suplentes también. Vos dejas dos suplentes porque imagínate llevar adelante todo un juicio y que uno le pase algo, dos. Entonces, esos suplentes están en todo el juicio y ya no entran en la deliberación. Eso sí. A partir de la presentación de estadísticas de Jufejus en materia de juicios por jurado, ¿nota usted en su análisis alguna diferencia sustancial con los juicios técnicos en la resolución, más allá de las virtudes propias de los juicios por jurados? Una diferencia en la resolución. Bueno, si lo llevé a jurado, no voy a saber lo del juez técnico. Lo que te puedo decir desde la experiencia es a quien hizo el juicio por jurado, al juez técnico, decirle, vos hubieras resuelto así, que lo conoce. No se olviden que el juez técnico no le puede hacer preguntas a los testigos, el jurado popular tampoco, ¿eh? Es todo habilidad de las partes y litigación de las partes. Hay una desconcentración de poder total, que se corresponde con un acusatorio adversarial a la vez. Sí, la última pregunta, doctora, ya es la hora y la dejamos Bueno, voy a estar la descansar semana que viene, porque yo mediante en San Juan, así que si quieren nos reunimos y hablamos de todo lo que quieran. no sé, el doctor Daniel Olivares Yapur, si se encuentra para dar el cierre. ¿Me escucha el doctor? Lo veo conectado, no sé si... Sí, acá Bien, estoy, por doctor, supuesto que estoy. lo escuchamos, Acá doctor, estoy para dar el cierre. dirigiéndome al médico en este momento, pero estoy, sí, sí, con todo Muy gusto. bien, unas palabras de cierre, por favor, doctor. Bueno, la verdad es que ha sido una exposición excelente, exquisita, propia de, obviamente, de una especialista con muchísima experiencia y mucho estudio, y le agradecemos muchísimo a una amiga, además presidenta de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores del país, digna representante de ministro de Corte de todo el país. Eh, eh, Le agradecemos muchísimo por la paciencia, por haber accedido a responder todas las preguntas que se le han formulado y esperamos contar nuevamente con su presencia en San Juan la semana que viene. Y muchas gracias a todos los que han hecho posible y nos han dado todo su apoyo, que ya los nombró la doctora García Nieto, y a todos los que han tenido la suerte de poder escucharla esta tarde y compartir esta inquietud que ha planteado la Corte de Justicia de San Juan de comenzar el diálogo hacia una justicia con participación democrática. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, doctor. Daniel, quiero retribuir el agradecimiento. Para mí es un enorme placer compartir con todos estos actores. Así que la agradecida soy yo. Ha sido un placer compartir estas horas con todos ustedes.
y siempre a disposición de San Juan. Muchas Mu- gracias, Emilia, muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo a todos. Damos por terminada entonces el presente conversatorio. Que tengan buenas tardes.